¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes que nos ven cada martes en México, en Estados Unidos. Mientras que el brote del virus H1N1 tomó por sorpresa al gobierno mexicano y a la mayoría de la ciudadanía, y miles de muestras eran enviadas a laboratorios norteamericanos, justo en Estados Unidos, este hecho se convertía en una llamada de alerta que derivó en una propuesta por parte del presidente Barack Obama. Concretamente eran más apoyos para la ciencia, un inédito 3% del Producto Interno Bruto, que se otorgaría para reforzar la investigación en temas de salud, calentamiento global, nuevas tecnologías y sobre todo para reforzar a todas las escuelas públicas. Han pasado algunos meses y en México ya es por demás tema machacado decir que pareciera que la ciencia solamente le importa a los científicos. De hecho, hace algunas semanas leíamos en algunos titulares de periódicos nacionales un llamado para que las universidades públicas en México se amarraran el cinturón ante la austeridad. Ante la realidad, los discursos políticos demuestran su vacío y se regordean en la complacencia de un sistema que constantemente vive de prestado. La ciencia pareciera, repito, solamente importarle a los científicos. Esto es El Rotativo, un solo tema, diferentes miradas. Bueno, le decía hace un instante que ya se ha vuelto a una afirmación común el hecho de que la ciencia y la innovación tecnológica reciben una miseria de recursos públicos. Y es cierto, este hecho no puede negarse. Sin embargo, el problema va mucho más allá. La ciencia no es importante para ningún político, para ningún empresario. Usted solamente tome en cuenta si algún lema de campaña actual y sobre todo después de lo que acabamos de vivir con el virus de la influenza, si algún candidato dice yo voy a impulsar la ciencia o yo voy a pelear porque se destinen más recursos al desarrollo o a la investigación tecnológica. Así es que no se trata solamente de dar dinero, eso es importante, sino de hacer vinculaciones estratégicas, cosa que en México pues realmente es una ficción. Roberto Aguilar nos presenta la siguiente nota. La falta de desarrollo científico en México es un problema estructural. No se debe solamente a la poca inversión de recursos federales y la indiferencia de los gobernantes, sino también la ausencia de un vínculo eficiente entre la investigación y el mundo empresarial, lo que imposibilita que los avances se transformen en productos tangibles, en mayores ventas para las compañías y en consecuencia en más recursos para seguir financiando nuevas propuestas científicas. Entonces, todo está inmerso en la ciencia, ¿no? Y nuestro gobierno, nuestros políticos no entienden eso o no quieren entenderlo y como consecuencia, a lo largo de todos los años en que ha existido, digamos, el CONACYT, que es el órgano gubernamental que está encargado de impulsar la ciencia y de financiarla, pues le han dado una misérrima cantidad de dinero. No se ha permitido que México crezca científicamente de manera adecuada y por lo tanto somos apenas un puñado de investigadores en este país. Hay 15,000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Que es el organismo que reconoce a alguien como investigador, para un país que tiene 110 millones de habitantes, ¿no? Entonces es a todas luces insuficiente, ¿no? Las universidades no se les apoya en la medida que se debe de apoyar presupuestariamente para que hagan la ciencia, porque la ciencia se hace en las universidades. Y luego esa ciencia, esos conocimientos, se trasladan al mundo empresarial, ¿no? Y pues este vínculo entre las universidades y el sector empresarial en México no existe, ¿no? O es tremendamente débil. Y esa falta de vinculación limita las oportunidades laborales de los pocos científicos que se forman en México, que solo encuentran cabida en instituciones públicas donde los incentivos económicos son escasos o insuficientes como para estimular su conocimiento, lo que no sucede en otros países. En Estados Unidos el 80% de la planta científica trabaja en el sector privado. ¿No? Son científicos que están desarrollando medicinas, que están desarrollando productos, que están viendo cómo solucionan problemas y cómo hacer dinero, por qué no decirlo. Y en el caso mexicano es exactamente inverso, el 80% de los científicos están en instituciones públicas. Según las cifras más recientes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, México es uno de los países donde menos investigadores se contratan, apenas uno por cada 100 empleados.
cuando en Finlandia esta proporción es de 16 y en Japón de 11 investigadores. Y en Estados Unidos como el 10% se inserta en el sector académico, ¿no? Pero también hay que hacer una comparación. En Estados Unidos se gradúan como doctores alrededor de 45,000 a 50,000 al año en posgrado, ¿no? Con doctorado, ¿no? Ahora, en México se producen alrededor de 2,000 doctores al año, para empezar, ¿no? Muy poquitos. Y las empresas no contratan a gente con doctorado porque las empresas aquí en México no hacen tecnología, o sea, no son empresas de base tecnológica, ¿sí? Entonces, como no son de base tecnológica, pues no hacen investigación, ¿no? No hacen nuevos desarrollos. Y como consecuencia, en las empresas mexicanas no hay trabajo para los científicos mexicanos. Pero la ciencia también enfrenta otros obstáculos, como la falta de protección al resultado de las investigaciones, es decir, a las patentes, pero además es escaso el financiamiento privado para que científicos o empresas puedan emprender investigaciones por cuenta propia. Lo que nosotros encontramos es que la innovación tiene una característica fundamental, que es el riesgo. O sea, hay muchos riesgos. Un innovador pone en juego muchas veces su propia sobrevivencia para salir adelante. Para reducir esos riesgos se necesitan muchas cosas. Se necesita contar con un capital humano preparado, con un Estado de Derecho que funcione, con acceso a financiamiento. En México, lamentablemente, es muy difícil obtener financiamiento para una empresa. El sombrío panorama no desalienta a algunas empresas mexicanas, las menos, que saben que solo con el desarrollo científico encontrarán la forma de competir en un mundo globalizado y contra empresas de otros países que cuentan con una verdadera política pública de apoyo a la ciencia. Lo que hemos hecho es tener un programa, como te mencionaba, de vinculación academia-industria, en donde nosotros vamos a las universidades, identificamos grupos en las universidades que nos pueden ayudar a resolver problemas específicos o a generar productos específicos también en los cuales nosotros tenemos un interés ya muy bien definido. Para Laboratorios Illanes, la vinculación está generando sus primeros resultados. Por ejemplo, junto con una universidad pública desarrollan una nueva generación de antibióticos para combatir cepas resistentes de tuberculosis a base de toxinas de los caracoles marinos de Ensenada y un sistema de diagnóstico para la misma enfermedad a partir de los anticuerpos del tiburón, aunque dice que hacen falta más estrechar los lazos. Faltan vinculadores con la industria, eso que ni que falta, que las universidades en efecto se interesen y den las facilidades para que el conocimiento que se está generando pueda ser tomado por las empresas, ¿sí? Y falta el compromiso de las empresas, ¿sí? de hacer de ese conocimiento un producto innovador. No hace falta mucha ciencia para describir la grave situación del desarrollo científico nacional, cómo la falta de apoyos provoca una creciente y peligrosa dependencia tecnológica de México. La contingencia sanitaria que provocó la influenza humana es el ejemplo más reciente, pero puede que haya más pruebas como esta en el camino y que sean mucho más difíciles de superar. Bueno, como siempre yo los invito a que se comuniquen con nosotros aquí en el estudio. Más adelante tenemos aquí justamente la presencia de una destacada científica, divulgadora de la misma, de la UNAM, y yo más bien los invito a preguntar, a decirle qué es lo que le gustaría a usted preguntarle a esta bióloga que hoy nos acompaña. Y de entrada le doy algunas pistas por ahí. Probablemente usted también en algún momento se ha cuestionado de qué manera la ciencia puede aterrizarse, desde dónde los ciudadanos de a pie podemos ver o aterrizar justamente el desarrollo tecnológico. Así es que vamos a regresar en un instante. Nuestros teléfonos son 53 36 26 79, 54 84 56 88, la alada sin costo 01 800 002 22 22. Así es que llámenos, los invitamos pues a que compartan sus inquietudes y sus opiniones sobre este tema. Vuelvo en 2 minutos, no se vayan. Bueno, hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida nuevamente a uno de nuestros caricaturistas, pues ya añejos aquí del rotativo, Rictus.
¿Cómo estás, mi querido Rictus? Hola, ¿qué tal, Jacaranda? Bien, bien. Mucho gusto que estés aquí con nosotros. Ya tenía un rato, ¿verdad?, que no venías aquí a hacernos tus monitos. Y además, bueno, no sé si ahora vas a cambiar un poco de dinámica porque, bueno, pues tu trabajo se caracteriza de alguna manera por todo lo que haces, implementas con el asunto de la animación, ¿no?, la caricatura. Muy interesante, pero ahora ya veo que vas a cambiar, ¿no? Pues sí, ahora vamos a presentar algo más tradicional. Muy de hecho, bien. Me siento como en la prehistoria, bueno, utilizando papel y plumón, ¿no? No, y además para alguien como tú que está acostumbrado justamente a hacer cartones pues ya con diferentes programas, bueno, pues seguramente el cartón se vuelve algo así como prehistórico, ¿no? Es como hacer pintura rupestre, más o menos. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a regresar con el tema, con una pintura rupestre, como tú la llamas, en un instante, sobre este tema interesante, muy polémico, ¿no? Pero ¿qué más hay que decir, Rictus, ¿no?, sobre el asunto de la ciencia? Ya lo decía yo, bueno, ya sabemos, ya hemos machacado muchos años de que no hay dinero para la ciencia, no hay una falta de vinculación. ¿Qué más? Y eso me interesa mucho desde tu mirada, ¿no? Pues sí, debería haber una fórmula para descifrar el por qué hay tanta corrupción, o sea, descubrir, quizá que alguien se pusiera a investigar y descubriera la fórmula para saber el origen de la corrupción, ¿no? La fórmula, corrupción es igual a tranza más, no sé, o sea, despejar ahí. Igual a raíz cuadrada de chanchullo más Sí, triquiñuela más. ¿Por qué solamente los políticos le encuentran la cuadratura al círculo, no? No te creas, también hay uno que otro ciudadano de a pie y otros tantos que también le encuentran la cuadratura al círculo, pero bueno, ya sé más o menos por dónde va tu cartón. ¿Qué te parece si regreso contigo en un instante? Pues para ver justamente qué nos regalas con tu reflexión, ¿no? Muy bien. En caricatura. Muy bien. Muy bien, Rictus, regresamos contigo en un instante. Y mientras tanto, bueno, yo quiero invitarlos a que vayamos a la sección de Economía y Finanzas. Fíjese que en el proceso del desarrollo de este programa, platicando con algunos investigadores, ellos comentaban, ¿no? Y me platicaban que esperaban de alguna forma, con un tono un tanto irónico, ¿no?, que hubiera un efecto de contagio desde Estados Unidos hacia México. Y le cuento por qué, ya lo decía al principio del programa. A finales de abril, el presidente norteamericano Barack Obama, en la Academia Nacional de Ciencias, pues anunciaba que iba a destinar un gasto inédito a la ciencia del 3% del Producto Interno Bruto. Y bueno, cumplía su promesa de campaña. Además, asumía que los científicos en estos momentos de crisis global eran uno de los sectores que más podían aportar para sacar a flote a su país. Pero bueno, el contagio nunca llegó a México porque, al contrario, hace poco nos enteramos de que la autoridad presupuestal pues todavía amenaza a universidades y centros de investigación públicos importantes. Esta nota nos ha preparado Lorena Escamilla. La ciencia en México está convertida literalmente en una zona de desastre. Así lo evidenció la reciente aparición del virus de la influenza humana, que entre otras muchas cosas dejó ver la falta de recursos que hay en nuestro país para el desarrollo de la actividad científica y tecnológica. Una actividad en la que, de acuerdo con estándares internacionales, debería invertirse al menos 1% del Producto Interno Bruto, porcentaje que en el caso de México es de apenas 0.33%, de los más bajos en el mundo. Hace mucho tiempo que estamos por abajo del 0.5%, dependiendo del año, a veces estamos en 0.36, 0.38, 0.4, cuando mejor nos ha ido, cuando la recomendación de diversas agencias internacionales es que deberíamos estar gastando alrededor del 1%. ¿Por qué el 1%? No solo porque está en la ley y la ley debería de cumplirse, sino que está en la ley porque ese es el planteamiento de UNESCO, de OCDE, de organismos internacionales, como lo mínimo para que un país empiece a desarrollarse en la sociedad del conocimiento. Vietnam, que quedó despedazado después de la guerra, utiliza el 2% del Producto Interno Bruto en ciencia, ¿no? Y bueno, China lleva un poquito más del 1%. Pero el PIB de China pues es un PIB muy elevado. Pero en esta llamada era del conocimiento, que es el siglo XXI, lejos de lograr que la inversión en ciencia aumente, ha venido ocurriendo lo contrario, sobre todo en las dos últimas administraciones. La otra vez me sorprendió un discurso del presidente de que ha aumentado un 60% la inversión en ciencia. Lo que reportan las cifras oficiales
es que desde el momento de la alternancia desde el año 2000 se ha venido dando un acentuado declive de la inversión en ciencia y tecnología. Un declive que se traduce en falta de oportunidades para las nuevas generaciones de científicos, mayor dependencia del extranjero y pérdida de competitividad. Actualmente México ha perdido 30 lugares en competitividad mundial. Si seguimos así, ¿a dónde vamos a llegar? Ese es el tema. No solo es que simplemente no llegaríamos a cumplir la ley, no solo el tema es que México no empezaría a desarrollarse, sino que vamos para atrás. En el caso de las patentes, ¿qué le puedo decir? México tiene, reconocido por el propio CONACYT, tenemos el mismo registro de patentes del año 1990. El otro problema que a mí me parece muy serio es que se ha invertido una gran cantidad de recursos en la formación de nuevos científicos. CONACYT, el programa de becas de CONACYT ha tenido una inversión importante, pero pues una vez que tenemos a estas personas preparadas, lo que necesitamos es que tengan sitios en donde se puedan desarrollar, y esto ha sido un cuello de botella. A esto se suma una muy limitada participación del sector privado en el desarrollo científico. Sí, hay que reconocer que hay compañías que han hecho inversiones en ciencia importantes, pero para el tamaño del país el esfuerzo es todavía muy pequeño. La mayoría de las compañías mexicanas pues son compañías que apenas están sobreviviendo, que su problema es la sobrevivencia al día. Entonces a veces a lo mejor sí quisieran o estarían convencidos en invertir en ciencia, pero pues sus necesidades más apremiantes es tener dinero suficiente para pagar los sueldos de sus trabajadores. Ni siquiera el programa de estímulos fiscales que puso en marcha el CONACYT de 2001 a 2008 por 18.500 millones de pesos para apoyar a las empresas a desarrollar tecnología rindió frutos. Y lo que es más, es visto por la comunidad científica como un verdadero fracaso. Y en realidad el principal indicador del éxito de un programa de este estilo es el aumento en el número de patentes. No es el único indicador, pero es uno de los más importantes. Y ahí no hubo un aumento. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Que el modelito que está empleando CONACYT de nada más soltar dinero para ver si las empresas invierten en desarrollo tecnológico e innovación, eso no está funcionando, ¿no? Podríamos tener todos los recursos, pero si no tenemos un cambio en la organización, en la política de gobierno, en la política de CONACYT, de nada serviría que nos dieran más recursos. De hecho, la ciencia es muy cara y algunos campos de la ciencia son súper caros. Nada más que la ignorancia es mucho más cara. Entonces, la pregunta pertinente es, ¿a dónde vamos a llegar a este paso? ¿A dónde estamos llegando ya? Ya no estamos prediciendo el futuro, ya llegamos en la realidad a tener las consecuencias de no apoyar a la ciencia. Y el caso de salud es muy claro, ahí se vio ya que no tenemos los antivirales, que no tenemos las vacunas y que no fuimos capaces de identificar al virus que se tuvo que mandar a Estados Unidos. Yo creo que lo que estamos haciendo es que estamos pagando los costos de descuidos de muchos años y de faltas de políticas a la altura de las necesidades de este país. Lo cierto es que de continuar con esta tendencia, el objetivo de invertir 1% del PIB en el desarrollo científico se lograría, si bien nos va, hasta el año 2042. Bueno, quiero invitarlos a que nos escriban también a nuestro correo electrónico rotativo@canal22.org.mx por si quieren pues externar una opinión mucho más amplia. Si no, bueno, pues llámenos a los teléfonos que les he comentado hace un instante, 53 36 26 79, 54 84 56 88 y nuestra alada sin costo 01 800 002 22 22. No se vaya, regreso en 2 minutos. Está conmigo aquí en el estudio la doctora María Emilia Beyer, quien de manera muy precisa pues va a platicar con nosotros para decirnos cómo podemos entender la ciencia y cómo esta puede tener impacto directo en nuestra vida cotidiana. No se vaya, regresamos. En 1969, el físico inglés de origen húngaro Nicolás Curti llevó a cabo una conferencia para la Royal Society denominada El físico en la cocina. Después de años de experimentos y estudios, se sumó al proyecto el químico francés Herb Diess. Así, en el año de 1988, concibieron un nuevo concepto científico, la gastronomía molecular,
Posteriormente, en México, este movimiento ha ido adquiriendo adeptos paulatinos. Mientras tanto, hay algunos institutos gastronómicos en el país que ofrecen esta modalidad culinaria a los futuros chefs, quienes saben desde su primer día que su potencial puede estar en una simple hoja de espinaca. No, al final de cuentas lo que es una hoja de espinaca, sí, que la puedes convertir desde algo líquido a una espuma, a un aire, encapsularla, que hoy en día viene muy fuerte, lo de que es la cocina de esferas, sí, lo que es tener pues el líquido interno, sí, pero tener una capa asemejándose a un globito de agua, donde tú puedes tener esta textura, sentirla, pero cuando tú la degustas, pues prácticamente se desvanece en tu boca, ¿no? Sifones, jugo de calcio, mamilas, alginato de sodio, jeringas que arrojan hilos muy delgados, cilíndricos metálicos cargados de gas nitrógeno que provocan espumosidad, entre otros utensilios e ingredientes químicos que se entremezclan para cuajar novedosas texturas y contornos comestibles. Y tienen como base su relación con los ingredientes de la comida clásica, y que muchas de las veces colapsan sus temperaturas generando coagulantes, dando sentido a una vistosa deconstrucción culinaria. La transformación que le estás haciendo a la materia, ¿sí? Para llegar a degustar y enseñarte a tal vez en vez de una ensalada de espinacas, mejor te enseño unas esferas de espinacas, donde tienes el mismo sabor, las mismas propiedades, las mismas vitaminas, pero encerradas o en aire o en espuma. Esa es la magia de la cocina molecular, sin perder textura, color, sabor y propiedades. Se dice que bajo esta elaboración gastronómica es la forma como ingieren sus alimentos los astronautas que rondan el espacio. Pero esto mismo es lo que se llevan los astronautas a la Luna, porque se lo llevan encapsulado. Entonces, de alguna forma, parte de esto se lo llevan para que pues estén ellos de alguna forma nutriendo, o sea, metiéndose nutrientes, sí, metiéndose vitaminas, pero encapsulada porque no puede llegar allá como nosotros estamos acostumbrados aquí. Un rasgo distintivo de esta cocina de alquimia, que si por igual expone diversas texturas y contornos, también puede llegar a mejorar su sabor, auxiliado por equipos más perfeccionados. Sí, también es otra de las aplicaciones de la gastronomía molecular, es por ejemplo el conocimiento que tenemos de los ingredientes que nos dan el sabor. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues sí se utilizan equipos sofisticados, se utiliza por ejemplo un cromatógrafo de gases, ¿verdad? O cromatógrafo de líquidos de alta precisión, y entonces se separan los componentes que nos dan el sabor. Inclusive, por ejemplo, nuestras tortillas moradas que llevan antocianinas, que son poderosos antioxidantes, pues podemos aquí tener alguna cuestión que es un poco de artística, digamos, pero en cuanto a que, bueno, se observa que la tortilla al cambiar de pH con limón, o sea, lo hemos dibujado con jugo de limón, pues se pueden hacer varias cosas creativas. Así, sabor, ciencia y arte son los ejes conductores de la gastronomía molecular. Bueno, ya está conmigo aquí en el estudio la doctora María Emilia Beyer, quien es bióloga por la UNAM, también maestra en filosofía de la ciencia y divulgadora de la misma desde hace más de 10 años. ¿Cómo estás, María Emilia? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que he conversado tantas cosas contigo y déjame comentárselo al público que pues eres así una caja, ¿no? Una caja realmente de conocimientos y de claridades, ¿no? Que nos llevan realmente a entender qué es lo que puede pasar justamente en este vínculo, decía yo hace un instante, entre lo cotidiano y la ciencia, ¿no? Y se trata de entenderlo porque ya decía yo, pareciera que a la ciencia solamente le importa a los científicos. Déjame empezar rápidamente por eso que acabamos de ver, ¿no? Que ya te comentaba, digamos que esta gastronomía se presenta como una deconstrucción de la gastronomía, o sea, un término filosófico de entrada, ¿no? Sí. Y luego lo aplicas a la gastronomía. ¿Es posible, no? Porque comes en esferas, espumas,
¿Qué es eso de la supuesto, deconstrucción? en geles. Bueno, finalmente lo que estás haciendo ahí es deconstruir ciertos enlaces, exactamente, que le dan a la materia una cierta formación, un cierto estado. Y después, bueno, esto nos habla de un conocimiento muy profundo de la culinaria actual, de los chefs contemporáneos, que evidentemente tienen que estudiar muchísima química, porque a partir del conocimiento de cómo estaba formada esa materia en ese alimento, pueden entonces jugar y experimentar, y se vuelve entonces la cocina un laboratorio. Sí, es un que de laboratorio. por sí la cocina es un laboratorio, pero aquí se vuelve un laboratorio muy, exactamente, muy especializado a niveles pues muy chiquititos, y con eso juegan para volver a construir otras formas de presentación del alimento, pero los sabores permanecen. Entonces tienes que saber exactamente cuáles son los enlaces que vas a cambiar, los enlaces químicos, ¿no? A este nivel que vas a cambiar, y cuáles son los que no vas a modificar para que todavía obtengas un producto pues que le sea interesante al público, ¿no? Muy bien, déjame entrar en materia y un poco, bueno, por lo que me llama mucho la atención sobre tu trabajo. Tienes varios libros y además con títulos increíbles. Uno de ellos, aquí tenemos La enfermedad del beso, gen o no gen, el dilema del conocimiento genético. Yo quisiera comenzar por preguntarte esta idea de que la ciencia pareciera que se concentra en un cubículo, en un laboratorio, ¿no? Y ya lo decía hace un instante, Barack Obama decide apostar porque dice, bueno, pues yo quiero un sistema de salud mucho más eficiente, ¿no? Un sistema que pueda apuntalar y defendernos de todo este cambio climático, ¿no? Entre muchas otras cosas. En México eso parece que no importa. Desafortunadamente, así es. Mira, en México nuestros políticos tienden a ofrecer muchísimas promesas en las campañas, ya lo sabemos, pero la ciencia está básicamente ausente, relegada, ni siquiera aparece en el discurso político, cosa de por sí gravísima, porque los políticos prometen muchas cosas que después no van a cumplir, pero ni siquiera se ven en la necesidad de prometerle a la sociedad algunas respuestas brindadas a través de la ciencia. Y bueno, justamente estábamos analizando en tu programa hace unos minutos este problema tan grande de salud que en un momento dado tuvimos. Y lo que es muy interesante es lo siguiente, a pesar de que el discurso político no involucra a la ciencia, y a pesar de que la sociedad no se extraña, la sociedad también podría demandar de esos políticos, bueno, yo quiero saber qué nos vas a ofrecer en materia de ciencia o de tecnología, y la sociedad tampoco lo hace, por esto que comentas, sienten al científico muy lejano de su vida cotidiana. Pero cuando tuvimos este problema, rápidamente la gente quería conocer respuestas y quería que se le explicara qué estaba pasando, y veías de pronto que todos los medios de comunicación tenían a su científico de cabecera, generalmente salía con su bata blanca como para entrar en la caracterización típica del científico, y entonces ahí sí el científico importaba. Pero ¿por qué no nos preguntamos como sociedad civil qué sucede con esos científicos de quienes vamos a demandar una respuesta importante el resto del tiempo, no solo cuando tenemos un problema? Ya lo comentaba también la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias en una de tus notas. Estamos pagando una factura y claro, cuando ha llegado el momento, resulta que en ese momento descubrimos que hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero la factura viene de años. De muchos años. Con un Producto Interno Bruto que dedica a la ciencia realmente 0.4, efectivamente, y eso en sus mejores momentos. Dime una cosa, y para que nuestro público pueda tener como mayor claridad, el tema de la salud, ¿no? Ya veíamos por ahí la nota, creo que fue de Lorena Escamilla, las medicinas, las patentes, las vacunas, todo lo importamos. O sea, ese es un punto, yo creo que, pues un claro ejemplo, ¿no? De cómo pues la ciencia parece que no existe porque todo viene de patentes transnacionales, etcétera. Y además también te voy a decir algo, el problema es que en tanto tú no tengas soberanía científica y tecnológica, no puedes genuinamente resolver problemas de interés público. Entonces tienes que depender de otras naciones para que un poco vengan y te lo resuelvan, ya sea a partir de la venta de medicamentos, a partir del apoyo internacional, lo que tú quieras. Bueno, todo eso finalmente... Hasta los chinos nos regalaron tapabocas, ¿no? Exactamente, y finalmente todo eso tiene un costo. A veces si te lo regalan, pues estás un poco sujeto a la buena voluntad, pero cuando no te lo regalan, cuando estás de verdad, te toca pagarlo. Y lo vas a pagar mucho más caro porque tienes que traerlo de fuera, si tuvieras una consistente inversión en ciencia y tecnología dentro de tu propio país. Y también me
gustaría comentarte que a veces no pensamos que hay problemas que nada más le conciernen a México y típicamente le importan a México, a su población y a su territorio nacional. De esos problemas, como conservar la biodiversidad de especies endémicas muy específicas, en fin, cualquiera, o algunas enfermedades que por sus características biogeográficas solo están atacando a nuestra población. Bueno, si nosotros no nos encargamos de ayudar a resolver esos problemas muy locales y estamos esperando a que siempre sea la ciencia global de los países primermundistas los que nos provean una solución, nunca nos va a llegar la solución, porque ellos están pensando en sus soluciones o en los problemas muy grandes, pero no en los nuestros. Hablando de problemas nuestros y sobre todo porque en un instante vamos a presentar esta nota del mapa del genoma humano, del mapa del genoma del mexicano. Sí. ¿Cuál es tu opinión? Porque ha sido esto una gran polémica. Cuéntanos. Así es. Mi opinión es que es un esfuerzo de investigación muy importante. Sí. Pero efectivamente, desde un punto de vista, digamos, filosófico, esta definición un tanto tajante, ¿no? De dónde empieza el mexicano, ¿no? Como una identidad, ¿no? Porque además hay un mestizaje impresionante, hay un mestizaje impresionante, sí. Me parece que ha sido uno de los puntos de polémica más fuertes, ¿no? En dónde puedes tú dividir la identidad del mexicano y hasta dónde puedes decir, pues a partir de estas diferencias genéticas ya no podemos hablar del genoma tipo de un mexicano, ¿no? Los mexicanos somos muchos. Esa es un poco la conclusión. Los mexicanos somos muchos y yo creo que deberíamos de intentar comprender esto como un esfuerzo de investigación sólido e importante, una inversión importante también. Me congratulo de que nos hayamos sumado a esta tendencia mundial de estudiar el genoma, pero me parece que efectivamente es un poco complicado tratar de tender una línea. Y además difícil de saber que si la población de Oaxaca o de Guerrero tiene cierta tendencia al cáncer o a ciertas cosas, luego, ¿qué haces con esa información? Cierta propensión. ¿No? Esto que acabas de decir es fundamental. De ahí un poco el dilema del conocimiento genético. No basta con tener el conocimiento cuando a veces no vas a saber a dónde te lleva esta ruta del conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en alguna persona con una propensión a una enfermedad, como el mal de Huntington, que es incurable, que es terrible, y bueno, puede conocer ya desde hoy, mediante una prueba de diagnóstico en laboratorio, si tiene el problema y padecerá mal de Huntington, pero no hay cura. ¿De qué te sirve saberlo si finalmente la medicina todavía no llega al nivel de poderlo hacer curable? Entonces hay un cierto dilema ahí. Pues yo me quedo con esta reflexión tuya, María Emilia. De verdad es un gusto, es un placer platicar con mujeres como tú, científicas y de esta talla. Y justamente lo que estás diciendo lo vamos a ver más adelante en un reportaje que nos ha preparado uno de nuestros colaboradores sobre el mapa del genoma en México. Muchísimas gracias. Por ahí está tu correo electrónico también por cualquier duda, comentario y acercamiento a este tema de la divulgación. Déjame decir rápidamente, aquí tenemos, son 5 libros que nos ha traído María Emilia, un título realmente sugestivo sobre otra de las tantas vertientes, ¿no? de tu trayectoria. El título es Monstruos, Sueños y otros cuentos, ¿no? Y a partir del mito, cómo podemos ir haciendo un enlace, ¿no? Para explicar, ponemos algo así como el mito del vampiro y cómo se vincula con la ciencia. Así es que son 5 libros. Llámenos o bien escríbanos a nuestro correo rotativo, por ahí está en su pantalla, rotativo@canal22.org.mx. Muchísimas gracias. A ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Hago una brevísima pausa y regreso, pues justamente para hablarle de esta investigación de la que hemos estado hablando, el mapa del genoma humano aquí en México. Volvemos. Bueno, me enlazo nuevamente con Rictus. ¿Cómo vas, Rictus? ¿Qué tal, Jacaranda? Pues ya está concluido. Ahorita que mencionaban el tema del mapa del genoma del mexicano, se me hace un tema interesantísimo porque me parece que ese mapa, el mapa del genoma mexicano, es como una especie de guía roji donde hacen esquina la Malinche con tinta, ¿no? No, y a lo mejor en una de esas pues haces esquina con, no sé qué te gusta, algún político del PRI, con algún artista
la ruptura, ¿no? Digo, nunca lo sabes, ¿no? Por ahí en ese mapa quizá encontremos el priista que dicen que todos llevamos dentro, ¿no? Híjole, esa es una cosa que, bueno, a mí me genera como mucho cuestionamiento, pero tienes toda la razón. A ver, cuéntanos, ¿cuál es la reflexión que has hecho en este cartón que tú dices, bueno, que te ha costado mucho trabajo porque lo tuyo es el asunto de la animación, la computadora, los programas, pero ahora, bueno, lo hiciste a mano, ¿no? Sin tanta ciencia, digamos, ¿no? No, claro que es una ciencia quizá no muy exacta, ¿no? A ver. Pues hay un personaje que es crucial en el desarrollo de la ciencia, un personaje que no puede faltar dentro de todo laboratorio, que es pues la rata, ¿no? En las ratas. Ya me dio miedo, Rictus. Pues a las ratas les debemos mucho del Ay, desarrollo sí, científico. no. Pero ahora resulta que, digamos, en el caso de lo que pasa en nuestro país, pues las ratas, en lugar de contribuir al desarrollo de la ciencia, pues más bien lo entorpecen, porque pues vemos aquí que son los políticos, que son unas ratas y que experimentan y hacen crueldad y media con los científicos, ¿no? Ratas de dos patas, como diría Paquita, la del barrio, ¿no? Así es, son peores que un científico loco, ¿no? Un político es peor yo creo que un científico loco. Pues no, mira, yo creo que prefiero más científicos locos, que bueno, eso también es como un lugar común, el del científico loco, ¿no? Y hacen falta, creo que, científicos locos, pero esto de las ratas que hacen experimentos, bueno, sí, mejor dejémoslo ahí en el cartón, ¿no? Si te parece. Así es. Muy bien, Rictus, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Jacaranda. Llévate a tu ratita para que la mantengas ahí cerca de ti. No, mejor así, lejos. Muy bien, Rictus, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Igualmente, hasta luego, gracias. Bueno, vámonos a otro tema que tiene que ver con el asunto de la moda. Y justamente es en lo que uno menos repara, ¿no? Y yo los invito a ver esta siguiente nota para ver cómo ahí también la innovación tecnológica está permanentemente, ¿no? Y permítame esta reiteración, ahí está al último grito de la moda. Y es que resulta que no solamente hay edificios inteligentes, teléfonos de última generación, la ropa es en donde probablemente más se experimenta con la tecnología. Roberto Yáñez, nuestro colaborador de moda, es quien nos explica esto de una manera realmente fascinante. ¿Alguna vez ha pensado que la ropa que lleva puesta es el resultado de la ciencia aplicada en moda? A finales del siglo XX y lo que va de hay una evolución en las prendas que usamos que casi puede decirse que piensan, pues en la estructura que las compone, desde la tela con las que las hacen, son el resultado de investigaciones que han ido sumando virtudes a lo que portamos. El motivo, satisfacer necesidades reales del usuario final. Usted, quien según los enterados, cada vez exige más por lo que paga y cada vez quiere que lo sorprendan con algo novedoso en cosas tan simples como el vestirse, ejercitarse o el usar un cosmético. Sin embargo, la novedad suele superar a la ficción. ¿Acaso no ha visto usted la etiqueta de su ropa o de su calzado con la leyenda de las patentes y premios con los que ha sido reconocido dicho producto? La tecnología no para de evolucionar. Nosotros tenemos 5 o 6 plataformas nuevas de lanzamiento por año, de nuevas tecnologías, de nuevas patentes para varios segmentos. Y yo pienso que no va a parar de evolucionar nunca. El consumidor hoy en día no quiere comprar lo mismo que compró el año pasado, ni siquiera hace 6 meses. Entonces hay que ofrecerle al consumidor algo nuevo. En el caso de las telas llamadas inteligentes, que tiene presencia desde hace varias décadas en muchos países, lo mismo ofrecen ser funcionales de acuerdo para lo que se utilicen, ya sea que se trate de exaltar un diseño de moda, de mejorar su figura o de contrarrestar los efectos del ambiente modulando su temperatura corporal según donde se encuentre, o que usted, que vive a ritmos acelerados en la ciudad, pueda lavar la ropa y tenerla seca en un santiamén sin dedicarle tiempo a dicha labor. Pero, ¿quiénes están más conscientes de estas bondades en las prendas? En este caso los hombres pagan por la tecnología de performance más y la mujer lo paga más por el sentimiento de la moda. La funcionalidad ya ha creado un estilo que cubre una necesidad en el mercado. El más rentable, el sector del lujo, donde la clientela busca resultados con diseños identificados bajo una marca. Un ejemplo, la incorporación de la nanotecnología con polímeros que hace que los poros de las fibras de una tela se aíslen en caso de condiciones extremas o de temperaturas diferentes como la lluvia, el viento o la nieve. Si lo prefiere, ¿qué le parecería usar una chamarra de materiales reciclados con celdas solares que convierte a la luz solar
en energía renovable mientras la usa y que a la vez puede recargar su teléfono celular o iPod y puede encender un sistema de calefacción dentro del cuello de la chamarra. ¿Fantasía? Para nada. Ya lo encuentra en México. Como los avances que existen en ropa deportiva y calzado tenis, seguramente ya están en el closet de su casa. Toda la tecnología que estamos ocupando es para el beneficio de los movimientos. El movimiento en sí, buscamos que la mujer se sienta cómoda y sobre todo que no se sienta mojada con el sudor. En el momento de correr o hacer fitness, tengan una amortiguación con la tecnología de aire. Una tecnología que te va a permitir, al momento que estás presionando, no tener un rebote tan agresivo a tu pie, sino simplemente que tengas amortiguación. Y en este caso, cuando la mujer tenga todo lo que está corriendo y todo, el sudor del pie va a ser que se evapora al nivel que tenemos, ya va a estar fresco el pie y va a ser como una parte de una tecnología que no provoca bacterias dentro del zapato. Pero la ciencia no solo está en las prendas que usamos, está en la imagen. Su aspecto también puede ser el resultado de algún descubrimiento de científicos, dermatólogos y químicos cosméticos que han logrado integrar y patentar un elemento que revierte el daño celular causado por el estilo de vida que usted tiene o que le produce el lugar donde habita. Es la idebenona, que es un polvo naranja. Es uno de los, clínicamente comprobado, uno de los antioxidantes más importantes del mercado cosmético actualmente. ¿Por qué? Porque esta molécula lo que hace es que captura los radicales libres. Los radicales libres son estas moléculas inestables que oxidan las células y provocan el envejecimiento prematuro. Con resultados, así actúa este agente que en los 90s fue utilizado para proteger a los órganos que se empleaban en cirugías de trasplante. Hoy, le restaura la vitalidad de la piel, combatiendo el efecto ambiental sobre la salud de la epidermis, demostrando que no envejecemos, nos oxidamos. Al parecer, cada vez habrá mayores innovaciones y más necesidades. Y la ciencia estará ahí para hacer fácil lo difícil, para retarnos a usar lo inimaginable. Ante un avance que se antoja veloz, solo cabría una pregunta. ¿Cómo pudieron nuestros padres vivir sin todo esto? Tal vez, con su estilo de vida, no tuvieron necesidad. Muchísimas gracias por sus llamadas. Cuautli de la delegación Tlalpan dice que es interesante hablar sobre los apoyos a la educación. Sería interesante hablar sobre los apoyos a la educación media superior. Yo, por ejemplo, no he podido terminar mis estudios por falta de dinero. Se necesitan más apoyos. Todo parece ser lleno de intereses políticos. José Francisco Bravo, del DF, dice que la ciencia está dominada por mafias y caciques. También ahí hay abusos y corrupciones como en la política, por eso el país no pasa de la ciencia básica a la aplicada. Bueno, estas son sus reflexiones. Yo me voy a la sección de sociedad. Hace relativamente poco, semanas después justamente de que nuestro país viviera la crisis de salud más fuerte por la alerta epidemiológica, se presentó ya de manera oficial el tan esperado mapa genómico de los mexicanos. Esta investigación, ya lo decíamos hace un instante, es de primera, costó muchos millones de pesos. Sin embargo, las preguntas no han dejado esperarse por varias razones. Primero, ¿por qué si hay tan buenos investigadores en México se ha descuidado tanto la ciencia al grado que, como usted lo recuerda, pues tuvieron que enviarse miles y miles de muestras a laboratorios en Estados Unidos para que se analizara este famoso virus de la influenza? Alfonso Castañeda nos prepara el siguiente reportaje. Es un laberinto el cuerpo humano, la máquina perfecta que guarda tantos misterios. Por ejemplo, conductas, impulsos, gustos y enfermedades, sobre todo enfermedades. En el afán de conocer cada uno de los caminos a través de la tecnología, uno puede llegar a perderse. Hoy, ¿acaso es posible que se arribe la primera estación gracias al mapa genómico de los mexicanos que se dio a conocer el 12 de mayo y que promete ser una guía para enfermedades como hipertensión, hepatitis, diabetes, cáncer y obesidad? Tiene como finalidad no una aplicación directa al cuidado de la salud, sino una aplicación al desarrollo de investigación en el área de medicina genómica. Es precisamente un catálogo de diversidad genética que le permite a los investigadores en México tener información que les permite optimizar sus diseños y el análisis de sus datos en estudios genéticos para identificar las bases de genéticas de las enfermedades comunes. Y aunque es una gran aportación, los vericuetos son muchos. Por ejemplo, hasta ahora no hay leyes que controlen y regulen la información genómica. Tan solo el derecho a la privacidad
asentado en el artículo 8º de la Constitución, protege únicamente la comunicación de cartas u otro tipo de correspondencia privada, es decir, no hay semáforos y es posible perderse, ya no en el camino, sino en la propia visión de conjunto, al violentar los derechos humanos, promover la discriminación o hacer mal uso de la información. Si se sabe que determinada persona adquirirá la enfermedad de Alzheimer a los 50 años, ¿qué hará el empleador? ¿Lo va a correr a los 45 o le va a seguir pagando y esperar a que se desarrolle o no la enfermedad? Otro ejemplo, ¿qué harán los seguros médicos cuando se sepa que una mujer tiene altas posibilidades de desarrollar cáncer de mama cuando joven? ¿Le cobrará siempre más? ¿Le tendrá que pedir que vaya a exámenes de laboratorio con mayor asiduidad y más frecuencia? Añádase al laberinto callejones oscuros, el mestizaje, por ejemplo. Y aunque científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, los creadores del mapa, realizaron estudios en Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Yucatán, Veracruz, Guerrero y Tamaulipas, debido a la alta diversidad étnica del país, este mapa es apenas un primer paso, por lo que especialistas consideran que falta mucho por hacer. Sin embargo, la doctora Irma Silva asume. Que el genoma participa, hay muchísima evidencia, ¿no? Rasgos, conductas, enfermedades se heredan dentro de las familias, pero tenemos que hacer mucha investigación para entender qué tanto de esto es una herencia biológica y qué tanto de esto también es una herencia de educación, de cultura, ¿no? Qué tanto el ambiente está impactando sobre el genoma para que este tipo de circunstancias sucedan. Paralelo al carril de la ciencia corre una duda. Si el mapa puede vaticinar posibles enfermedades, si es una herramienta para la medicina en general, en un país donde 20 millones de personas pagan por atención médica, ¿a quiénes les beneficia saber su información genómica? ¿Qué harán las personas pobres o muy pobres a quienes se les practique a quienes se les realice, el mapa del genoma y se sepa que van a contraer determinadas enfermedades, si no serán capaces de acudir a centros médicos adecuados o a medicina de primer nivel en donde se pueda hacer algo para cambiar esta predisposición a desarrollar determinada enfermedad? Hay que vincular profundamente el conocimiento científico con palabras como justicia, con palabras como dignidad, con palabras como derechos humanos, con palabras como confidencialidad, con palabras como salud. Si no, puede ser un conocimiento de poca utilidad y que genere una serie de problemas éticos. Irma Silva le apuesta a su proyecto. Espera que en 20 años las nuevas generaciones puedan prevenir enfermedades y que se descubran medicamentos más específicos y precisos. Confía en que la clase política se abra paso con la ciencia y no se quede atrás, como es el caso. Que se acople al ritmo de Estados Unidos e Inglaterra, donde se regula el uso y tratamiento de la información genómica, países que encabezan investigaciones del genoma humano. Hago una brevísima pausa, regreso en menos de 2 minutos para contarle cómo Mr. Pilates, soy una técnica vuelta a moda, combinó observación científica con método deportivo. No se vayan. Bueno, vamos a continuar con la sección de deporte y sobre todo, bueno, pues hablándole de casos muy concretos en donde la ciencia justamente puede aterrizarse, ¿no?, en asuntos cotidianos. El deporte, justamente. Y se necesita sentido común para pensar con un poquito de detenimiento lo que muchos dicen en el sentido de que los países con más apoyo económico para la ciencia y la tecnología son los que tienen mejores resultados deportivos. Y si esto es cierto, entonces pues entenderíamos por qué nuestros deportistas quedan en lugares de competición menores y ni se diga de la selección de fútbol. Alejandro Toledo nos ha preparado la siguiente nota. Por extravagante que parezca, unas cuantas rutinas de ballet pudieron ser decisivas para que los Pumas se coronaran en el último torneo corto, o al menos para que los integrantes del equipo universitario no presentaran lesiones serias, sobre todo en la fase final. Sería también de no creerse el que esos movimientos dancísticos se hayan prescrito por recomendación médica. Llegó un momento en que se les puso como una barra de ballet para hacer flexibilidad. Y bueno, al principio fuimos muy criticados de que pues, cómo van a hacer esos ejercicios si no eran bailarines y todo esto.
pero demostramos cómo las lesiones musculares y la pubitis bajaba de una manera importantísima. Yo creo que algo que sí dejé en ese equipo fue que se trabajara la elasticidad. Tal es solo una muestra del modo en que la observación científica o médica puede mejorar el rendimiento de un deportista. Una de muchas, entre las que pueden citarse, la fabricación de trajes de baño hidrodinámicos o tenis más ligeros, la mejora en los materiales de las superficies en donde desarrollan sus ejercicios los gimnastas o del tartán en que se corren las grandes carreras atléticas. Incluso habría que mencionar todo lo relacionado con la biomecánica, que estudia la ingeniería del cuerpo humano. Se dice que los países que están más industrializados son los que tienen una ciencia más elevada y por lo tanto mejores resultados. También el ballet, pero además el karate y el judo, el yoga y la lucha grecorromana, entre otras disciplinas, fueron integradas por el alemán Joseph Pilates para una rutina de ejercicios que lleva su apellido y que se ha extendido por el mundo en las últimas décadas. Es una persona nacida en Alemania que creció con deficiencias de raquitismo, por ejemplo, de asma, problemas que físicamente lo llevaban a ser una persona débil. Y la reflexión que hizo es que uno no debe de hacer ejercicio sin antes atender ciertos lineamientos. Y el lineamiento es respirar, ¿no? Tener ritmo, tener equilibrio, tener fuerza abdominal, tener una alineación del cuerpo, tener resistencia, tener concentración. Lo que caracteriza a Pilates son unos muebles extravagantes como la cama de resortes Reformer o la silla Wanda, de algunos de los cuales se ofrecen versiones vulgarizadas en los infomerciales. Hay que trabajar el cuerpo integralmente, esos aparatos mágicos para ciertas áreas no son las adecuadas. Más que el método o el aparato, importa que el instructor conozca del cuerpo humano y sus posibilidades, para que no ocurra en el futuro inmediato lo que pasó con los aeróbics, que ocasionaron lesiones de columna y rodilla, o lo que puede suceder si alguien con rodillas débiles se entrega al spinning. La observación especializada es el mejor método. Antes de despedirme, quiero invitarlo a que el próximo martes nos acompañe porque tenemos un programa realmente especial y seguramente le va a interesar, le va a gustar muchísimo. Y lo hemos llamado Noches de Cabaret. ¿Qué vamos a hacer en este programa? Bueno, pues nos preguntamos si en México realmente se ha desarrollado el género del cabaret como aquel que se originó en Europa en los periodos de entreguerras, o si por el contrario ha sido un género distinto y que de alguna manera, bueno, pues ha nacido desde el teatro de carpa. Esta es una emisión especial para terminar con esta temporada de primavera del rotativo desde, dicen los que saben, un maravilloso centro recreativo y cultural, el Barba Azul, ubicado en la Colonia Obrera. Así es que acompáñenos el próximo martes, justamente en una transmisión especial desde el Barba Azul, el rotativo Noches de Cabaret. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Descanse, buenas noches.